Si os parece, arrancamos porque nos hemos pasado un poquitín, como siempre, ¿verdad?, del tiempo, pero eso no va a quitar para que veamos las cosas con un poco de calma, un poco de sosiego. Como hablábamos, la primera intervención va sobre los match. Yo creo que independientemente de bueno, lo que tengan de positivo, ¿no?, que de eso es de lo que vamos a tratar, todos convendréis que ha tenido para la ciudadanía un aspecto positivo ya, y es que todos los despachos lo hemos puesto todo al día, ¿no? Ya interpusimos justo todas las demandas antes del 3 de abril y no hay nada atrasado. Eso solo lo pudo conseguir una reforma como esta, entonces eso vamos a reconocérselo. Bueno, pues para hacer la exposición, la ponencia sobre este tema, tenemos esta mañana, como veis, a Eduardo Vázquez de Castro. Eduardo, lo conocéis todos y todas, es catedrático de Derecho Civil en nuestra universidad, pero además de ello es mediador, yo diría mediador nato y profesional. Digo ella nato porque es hombre dado al acuerdo y además un verdadero profesional en ello, probablemente de los que tengamos más destacado en Cantabria. Se hacía mención por parte del presidente a la cultura del acuerdo, algo con lo que en este tiempo tan crispado, ¿verdad?, parece que todos soñamos. A ver si por lo menos en este ámbito conseguimos que este propósito funcione. Y sin más, pero eso sí, dándote expresamente las gracias, Eduardo, por tu esfuerzo, por tu intervención, cuando quieras y vuelva a la luz, ¿no? Porque, aunque al igual esto se vea, pero no sé. Un poquito, sí. Si no, esto corre el peligro de que, como en un cine, alguien se quede dormido escuchando a un catedrático de civil que suena así como, ¿no?, muy aburrido. Pero bueno, vamos a intentar que no sea aburrido. En primer lugar, agradecimientos. Agradezco, por supuesto, al Colegio de la Abogacía, se ha ido el decano, por eso va el primero, por supuesto a la dirección del Congreso, a José, a Vicky. Agradezco también al Consejo General del Poder Judicial el que hayan pensado en mí para hablar de este tema, y debo empezar justificando el que haya un civilista hablando de esto, porque además delante de una procesalista cualificada quizá parece un atrevimiento. El justificarme es algo que llevo haciéndolo cada vez que intervengo en algún sitio, porque soy muy heterodoxo, entonces yo toco materias muy diversas que están ahí al filo del derecho civil, que también es una versatilidad que nos ofrece el derecho civil, ¿no?, porque está un poco presente en casi toda la cotidianidad. Y en el caso de los medios adecuados de solución de controversias y la mediación, que es por donde empezó el sistema a recoger los medios extrajudiciales para resolver contiendas, pues lo que une a esto con el derecho civil es precisamente la autonomía privada, que es lo que recoge la Ley Orgánica 1/2025 en su artículo 4, pero es la base de todo. Es la base de todo. Es decir, si no tuviésemos la posibilidad de llegar a acuerdos, si no tuviésemos la posibilidad de articular los medios por los cuales vamos a lograr esos acuerdos, nada de esto sería posible. También es verdad que siempre se dice que, bueno, esto supone una disrupción porque se representa la justicia siempre, todos tenemos la imagen y además está en todos los sitios, de esa señora con una túnica, con los ojos vendados, pero con una espada y una balanza. Y resulta que desde el año 2008, en la Directiva de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, la Unión Europea nos dice que la Administración de Justicia es algo más que eso, es algo más que la vía judicial, que la vía jurisdiccional. Que la Administración de Justicia es dar soluciones ajustadas a los problemas, necesidades e intereses que el justiciable tiene, y que eso se puede lograr, evidentemente, como tradicionalmente se ha hecho, sobre todo en el sistema continental europeo, a través de la vía jurisdiccional, pero que se puede hacer también, como se ha hecho de manera informal, a través de todos estos medios que voy a
pintar, no voy a extenderme ni me voy a alargar mucho, pero que voy a pintar cada uno de ellos o caracterizar cada uno de ellos y que nos ofrece el catálogo de la Ley Orgánica 1/2025. Como era una fórmula que se hacía de manera muy informal, se dice desde la Unión Europea, bueno, esto no funciona si no le damos un carácter institucional, es decir, si no le damos una formalidad, si el derecho procesal no entra para ordenar un poco de qué manera y de qué forma esto va a tener efectos y trascendencia jurídica, porque si no puede que no sea efectivo, que realmente pueda funcionar, no tenemos datos, pero quizá pase desapercibido. Vamos a formalizarlo y vamos a fijarnos en un modelo que funcione. Vamos al derecho comparado. ¿Dónde funciona esto? ¿Dónde tienen menos carga los tribunales? ¿Dónde parece que les va mejor? Y claro, no solamente en derecho, ¿no? Siempre la mirada que tenemos en Occidente es al common law, al derecho angloamericano, ¿no? Y los anglosajones en esto son muy prácticos. No voy a decir que tengan una cultura más cercana al acuerdo, que sean más proclives, ¿no?, a negociar, no, es que son prácticos. Y como son prácticos, dicen, bueno, pues antes de meternos en un largo proceso judicial de consecuencias inciertas, vamos a tratar de solucionarlo nosotros. Y además vamos a tratar de solucionarlo nosotros de una manera definitiva o casi definitiva que nos sirva para que esos acuerdos se cumplan espontáneamente y no tengamos que volvernos a cruzar ni miradas de reproche, ni rencores, ni tengamos una sentencia que finalmente no soluciona el problema porque vamos a estar constantemente queriendo recurrirla o vamos a tener que buscar soluciones, digamos, poco ortodoxas para eludir la ejecución de la sentencia. Porque al final la sentencia perfectamente ajustada a derecho, por supuesto, resulta que no resuelve el problema de fondo porque el justiciable finalmente no ha visto satisfechos sus intereses y necesidades. Y esto sí que es verdad que en Estados Unidos, sobre todo, lo hacen muy bien. Yo, cuando me entro en contacto o me resulta llamativo esto de los medios adecuados de solución de controversias, no se llamaba medios adecuados de solución de controversias. Esto ha sido muy recientemente con la ley. Se llamaba, como ahí pone, ADR, que es donde, como viene reflejado en todos los manuales y en todos los artículos de antes de la ley, que significa, es un acrónimo en inglés, ya sabemos que a los angloamericanos les encantan los acrónimos, Alternative Dispute Resolution, resolución alternativa de disputas. Y antes al presidente del TSJ se le ha escapado lo de alternativo, porque es como se conocía. Y resulta que es una denominación que no acababa de gustar, tampoco en Estados Unidos, porque dicen, hombre, es que esto de alternativo parece que nos dan a elegir y que tenemos que elegir entre la vía jurisdiccional y la vía extrajudicial, cuando realmente son complementarios, por supuesto que son complementarios. Y también he de decir que si vamos a las novedades, ¿no?, de la ley esta 1/2025, la nomenclatura a mí me resulta llamativa. Me resulta llamativa porque lo de adecuado, bueno, vamos a ver que ha surgido una pequeña polémica, pequeña porque es intrascendente, pero sí que es verdad que alternativo no estaba mal. Alternativo, dentro de las acepciones que nos da la Real Academia, nos dice opción entre dos o más cosas. Perfecto. Decíamos, la Administración de Justicia es una puerta de entrada a una solución que venga a reconocer y que venga a satisfacer intereses y necesidades de los justiciables, puede elegir, que es un poco la filosofía del mundo anglosajón. Es decir, que esto surge en el año 1976, llevan mucha experiencia en una conferencia de jueces y magistrados en Estados Unidos a nivel federal, donde la Palms Conference, donde alguien dijo, tenemos que crear tribunales de múltiples puertas, multi-door courthouse, donde una puerta sea el acceso al juez y otra puerta sea un sistema extrajudicial. Y además esto lo tenemos que dar carácter obligatorio. Es decir, tenemos que ofrecer al justiciable opciones, porque no funciona, realmente el título de la conferencia era porque consideraban que no funcionaba bien el sistema de justicia en Estados Unidos. Sus problemas eran totalmente diferentes al nuestro, totalmente diferentes. El problema que tenían era que era muy caro litigar.
extremadamente caro, y que antes de meterse en un pleito, en un litigio, el justiciable se lo pensaba mucho, y los abogados del justiciable también, porque no tenían un sistema de vencimiento objetivo en costas. Es decir, allí se acudía a los tribunales y aunque se estimasen todas las pretensiones de una de las partes, no le aseguraba que se le condenasen costas al otro. De tal manera que podía ser un negocio ruinógeno, porque resulta que ganamos, ¿no?, una victoria pírrica, y resulta que nos ha costado más el pleito, porque allí también es verdad que funciona la quota litis pura y dura, es decir, el abogado cobra mucho más, la abogacía cobra mucho más que la abogacía continental europea, y también es verdad que basta que una parte lo pida, y entramos también en otro factor que no es solo el económico, basta que una parte lo pida para que se forme un jurado, en el proceso civil estoy refiriéndome, un jurado en donde 12 ciudadanos medios estadounidenses van a decidir sobre, no evidentemente el fondo del asunto, pero algo que es muy importante para el fondo del asunto, que es sobre la prueba, sobre si se considera que se ha demostrado o no se ha demostrado que las pretensiones de una u otra parte están bien fundadas sobre los hechos probados. Y también es verdad que el juez tiene un gran poder discrecional, muchísimo mayor que el que tiene un juez, un magistrado en Europa. Para que nos hagamos una idea, el proceso lo lleva el juez. La ley no es la ley de enjuiciamientos, la ley procesal federal estadounidense tiene 90 artículos. El resto todo lo marca el juez. Me llamó la atención cuando yo la primera vez que estuve de estancia en Estados Unidos, fui a ver a la tercera Corte de Apelación del Estado de Florida cómo funcionaban los tribunales y cómo derivaban a mediación. En Florida no es obligatorio, hay estados en los que es obligatorio como requisito de procedibilidad acudir a mediación o a cualquier sistema, estos más, en Florida no. Y resulta que llega un pleito mercantil, dos empresas, y una de ellas propone al juez que por qué no intentan negociarlo acudiendo a la puerta de al lado. Monkey Door Courthouse tienen establecido, es obligatorio en los tribunales estadounidenses tener la posibilidad, y el juez dice, pues sí, luego veremos que nuestra ley orgánica, una 2025, da esta posibilidad de derivar, pero no de manera obligatoria, es decir, sí que hay requisito de procedibilidad, pero si deriva el juez no es obligatorio si no están de acuerdo ambas partes, pero ojo, porque esto tiene reflejo luego en las costas, los 394 del enjuiciamiento civil y el 245 en esto son infalibles y hay que tener cuidado, es decir, podemos negarnos, bueno, el juez puede considerarlo, ahora os cuento qué pasó en Florida, como una falta de aprovechar una oportunidad que se les da, pero luego en las costas, ojo, porque eso tiene reflejo, ¿no? Y en el estado de Florida el juez derivó y dice, pues me parece correcto, vayan, acudan a la mediación, y el abogado de una de las empresas dijo, mire, tengo órdenes expresas de mi cliente de que no se va a negociar, queremos que continúe el pleito y por lo tanto pues es inútil, no estoy legitimado para negociar. Y el juez no era obligatorio y el juez dice, correcto, $1.000 por desacato, continuamos el pleito. Claro, una cosa impensable aquí, ¿no? El poder que tiene un juez en Estados Unidos, judge makes law, la jurisprudencia es fuente del derecho, el juez hace derecho y en el ámbito procesal marca los plazos, marca todo. Claro, eso nos da una muestra de por qué necesitaban en Estados Unidos el que funcionasen los medios adecuados de solución de controversias, los Alternative Dispute Resolution, porque era muy difícil el acceso a la justicia por lo caro que era y porque hay una incertidumbre, no digo inseguridad jurídica, porque la jurisprudencia funciona relativamente bien y además da una agilidad que no tenemos nosotros, que tenemos que esperar a que haya una reforma legislativa, etcétera. Ellos también tienen statutes y acts, tienen leyes, pero sí que es verdad que le da una agilidad que no funciona en el sistema continental europeo. De tal manera que esos problemas eran incertidumbre en el resultado, sobre todo si dependemos de lo que opine un jurado sobre la prueba, y en segundo lugar lo caro que es litigar, ¿no? Esos no son los problemas que teníamos aquí en Europa, por lo tanto habrá que importar estas figuras, pero ojo, de una manera matizada. No podemos importar una figura de un ordenamiento extraño al nuestro a martillazos. Es decir, tenemos que ver cómo encaja en nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son nuestros problemas para intentar amoldarlos, adecuarlos, ¿no? Aquí la palabra no está mal, y efectivamente, bueno, pues lo de alternativo tampoco estaba mal.
Lo de adecuado, ¿por qué la polémica? Porque es verdad, apropiada para alguien o algo, adecuada a las normas, está bien, pero claro, el antónimo es inadecuado. ¿Qué pasa? Que si no vamos a estos medios y acudimos directamente a la vía jurisdiccional, pues porque hacemos una oferta vinculante confidencial, por ejemplo, que es la, digamos, dentro de los medios, la más rápida y la más, podría decir, aséptica en cuanto a formulación y agilidad, estamos acudiendo a la vía judicial, ya sea el inadecuado, pues hombre, vemos que tampoco es esa la interpretación que debería hacerse. Y también, ¿no?, como estamos en lo políticamente correcto, al final de mi exposición, que no quiero agotar todo el tiempo porque quiero que haya debate, voy a ser políticamente incorrecto, pero como estamos en la corrección política, lo de controversia también es llamativo, porque hasta la Ley Orgánica 1/2025 siempre se hablaba de disputa, se hablaba de conflicto, de litigio. Estoy pensando en consumo, por ejemplo, que sea la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y ahora controversia, porque han querido dulcificar. Claro, es que disputa es luchar, combatir, conflicto, combate, lucha, esto es todo de la RAE. Y controversia es como más tenue, ¿no? Es un poco atemperar el enfrentamiento entre las partes, discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Bueno, vamos a ver si esto funciona o no funciona, porque ¿cuál es el concepto legal que nos da la Ley Orgánica 1/2025 de los medios adecuados de solución de controversias? Es tan amplia, tan ambivalente, tan genérica, que prácticamente cabe todo. Es actividad negociadora. Negociación es lo que más se repite en toda la ley. Actividad negociadora, cualquier tipo, además de actividad negociadora, cosa que yo niego. Hay negociaciones que no son medios adecuados de solución de controversias. Si estamos acostumbrados a negociar, y lo estamos desde el principio de los tiempos, contratos, pues nuestra mentalidad para negociar es una mentalidad distributiva, donde nosotros pensamos en obtener el mayor provecho, las mayores ganancias de esa negociación. Si vamos a negociar un contrato de compraventa y somos vendedores, queremos el mayor precio, en detrimento, ¿no? Pues, juego de análisis económico del derecho, sumatorio cero. Lo que gana el vendedor lo pierde el comprador, que querrá el precio más bajo. Y este tipo de negociación funciona y debe aplicarse, por supuesto, en los contratos, pero no debe aplicarse para solucionar conflictos. Para solucionar conflictos esto no funciona. Para solucionar conflictos tenemos que aplicar otro tipo de negociación, que es la negociación colaborativa. Y no, salvo cuando se habla de derecho colaborativo, en la ley no se menciona en absoluto el tipo de negociación, y esto he de decir que en Estados Unidos llevan muchísimo tiempo no solamente practicándolo, sino buscando el método. Hay un método que es el método Harvard, ¿no?, donde se estructura de manera perfectamente identificable cómo se hace una negociación colaborativa. Y por eso les funciona tan bien. Es decir, no vale cualquier negociación. En todo caso, dice, las partes de un corriente acuden de buena fe al objeto de encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona. Quienes acuden a la negociación en Estados Unidos, por ejemplo, suelen ser los abogados. Ningún problema, también acompañados de sus clientes, que es un poco el modelo de derecho colaborativo. Y además, como están habituados a este método de negociación colaborativa, cobran muy bien por la negociación. Es decir, claro, la impresión que tenemos en los colegios de la abogacía en España es que, claro, si hacemos una negociación, como que el abogado, entre comillas, pierde la oportunidad de que sus honorarios sean, pues unos honorarios, como están estipulados, suficientes para cubrir los gastos profesionales. Cuando en Estados Unidos es lo contrario. Yo recuerdo, en ese primer contacto, luego he ido alguna otra vez de estancias en Estados Unidos, uno de los abogados que daba las prácticas en la Universidad Internacional de Florida, que era donde yo estaba, me pide que vayamos a cenar, como son tan prácticos, no por invitarme a cenar, sino porque tenía interés en colegiarse en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Él defendía a empresas multinacionales con intereses en Europa, estaba colegiado en París y quería colegiarse en Madrid. Y sobre todo para llevar negociaciones, curiosamente. No le interesaba tanto el tema de ir a sala, es decir, a los tribunales, sino el tema de negociaciones, porque sí que había visto que además así se podía legitimar las minutas que venían cobrando en Estados Unidos.
Y claro, cuando me vine a buscar, una de las cosas que me llamó la atención es el coche con el que me vine a buscar, ¿no? Que luego descubrí, ahora ya son más, por los medios de comunicación y por las redes sociales, son más frecuente que veamos un Lamborghini Ortera amarillo, de estos que se suben las puertas así, incomodísimo, que vas así tumbado, bueno, en fin. Y que, bueno, pues no deben costar menos de $120.000. Y me da la tarjeta, y en la tarjeta ponía abogado y en pequeñito ponía notario, casi como escondiéndolo, porque para hacer la labor de negociación completa, es decir, que el notariado del common law, el anglosajón, no tiene nada que ver con el notariado latino, porque ellos no controlan la legalidad, que es otra de las funciones que da la Ley Orgánica 1/2025 a los notarios. Es decir, si nosotros queremos que el acuerdo tenga fuerza ejecutiva, lo elevamos a público y el notario dice tiene control de calidad, bueno, debería tener control de calidad, pero tiene control de legalidad, que es algo que tienen ya de oficio, pero parece que la ley se lo tiene que recordar. Quizá se lo tiene que recordar porque han pasado, ¿no? en tantos préstamos hipotecarios, tantas cláusulas que aparentemente pasaron el filtro y luego resulta que no, que se lo tiene que recordar la ley. Pobres notarios, me estoy metiendo con ellos. Y además los notarios en el mundo anglosajón no tienen necesariamente que pasar una posición de este tipo, es un colegio casi de tipo administrativo, ¿no? Pero sí que dan fe, evidentemente, de la fecha, de las partes, identifican a las partes, etcétera, pero no del control de legalidad del contenido. Y esto hacía que él podía ofrecer todo el sistema de negociación y cobraba muy bien. De hecho, se dedicaba, decía, prácticamente yo piso muy poco los tribunales, me dedico a conseguir acuerdos, a lograr acuerdos. Y bueno, pues me decía también, también como anécdota, de decir que tenía la expectativa de que me ibas a comer, a cenar a un sitio elegante, ¿no? Viendo el coche. Y me dice, bueno, como eres español, te voy a dar una sorpresa, te voy a llevar a un sitio que te va a encantar, que es comida típica española. Y me lleva a un sitio que se llama Churrería Manolo. Poco recomendable, sería alguna vez yendo a Miami, la fritanga se olía, en fin. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que la abogacía en el mundo anglosajón, y de hecho hay una multinacional a la que se le encargó el informe de ver cómo funcionaba la directiva en Europa del 2008 en de mediación de asuntos civiles y mercantiles, que es JAMS, tienen edificios completos en las grandes ciudades de Estados Unidos y se dedican exclusivamente a estos medios adecuados de solución de controversias. También me he de decir que cuando dice con la intervención de una tercera persona neutral, esto es incorrecto. No es, en algunos medios adecuados, ahora lo vamos a ver, no es neutral el que interviene como tercero. Es neutral en la mediación y además es un principio, el de la neutralidad. Enseguida lo vamos a ver, pero en muchos de los medios adecuados de solución de controversias no es la neutralidad uno de sus principios o de sus características, porque neutral también está sacado no es un término técnico jurídico, pero digo, a ver qué dice la Real Academia. Dice que no participa de ninguna de las opciones del conflicto. Que no participa de ninguna de las opciones es que no se involucra en la solución, que no hace propuestas. Y en la conciliación vamos a ver que se hacen propuestas, lo recoge ahora mismo la Ley Orgánica 1/2025. Sí que es verdad que la conciliación jurisdiccional de la que se hace en las oficinas judiciales no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque es un mero trámite gratuito donde hay avenencia o no hay avenencia, que sería, digamos, también he dicho antes, hablo de la oferta vinculante confidencial, esta también sería una fórmula que luego también habría que ver si nos sirve o no nos sirve para las costas, sería una fórmula relativamente sencilla para sortear, ¿no?, el requisito de procedibilidad. Pero lo cierto es que neutrales no son todas las modalidades que nos ofrece el catálogo que nos ofrece, porque en muchas de ellas se hacen propuestas. El tercero, que también lo enuncia muy bien en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/25, el tercero experto independiente, que da su opinión, también opinión de tercero experto independiente, no es neutral, da su opinión. Da su opinión y además, a diferencia de lo que puede ser una pericial,
luego se discute, se dan 10 días, y aquí también el legislador se hace un lío, porque resulta que vamos a un plazo administrativo, 10 días hábiles, ¿por qué hábiles si hasta ahora todo ha sido, ¿no?, días naturales? 10 días hábiles para que, bueno, se puedan discutir de esas soluciones de los expertos independientes que a lo largo del texto, incluso en la exposición de motivos, se les dice neutrales. Bueno, neutrales. Vamos a avanzar porque sí que es verdad que la definición que nos daba la ley de mediación a 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles se parece muchísimo. ¿Realmente necesitáramos una ley que nos defina de esta manera tan amplia algo que entraba, no en todas las modalidades, pero en casi todas, dentro del concepto también tan genérico de mediación? Es decir, la relación es género-especie, género, medio adecuado de solución de controversias, donde la mediación es una especie o subespecie dentro del género. ¿Y cómo se definía y se sigue definiendo la mediación en esta ley? Dice, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, es decir, si nos dice que no tenemos ni que llamarlo mediación, en que 2 o más partes intentan voluntariamente, matizaremos ahora lo de voluntariamente, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Pues es que cabe prácticamente todas esas modalidades. Mi crítica es que metiendo todo este catálogo se difumina y se tiende a confundir, porque al final muchas de las charlas a las que me han invitado a dar en estos últimos, este año, el título de mi intervención era elegir más a las puertas de los tribunales, porque claro, y de todos estos, que muchos de ellos no sabemos ni de dónde vienen, porque les hemos importado de Estados Unidos, ¿cuál elijo? ¿Cuál me conviene? ¿Se pueden combinar? Por supuesto que se pueden combinar, ahora lo vamos a ver, para obtener el mejor resultado para mi cliente, si es que soy abogado. Bien, y todo esto sobre la base principal, por lo que justifiqué desde el principio, desde la entrada a la sala, mi presencia, que es el principio de autonomía privada. Sobre cualquier ámbito, sobre cualquier contenido, no. Tenemos el límite de la transacción. Ahora vamos a ver, sobre todo, se plantean las cuestiones del 1814, qué pasa con lo relativo al matrimonio, a las pensiones, etcétera. Esto puede ser objeto, podemos hacer una oferta vinculante confidencial, puede ser total o parcial. Si no llegamos a un acuerdo total, el resto, ¿qué hacemos? Pues evidentemente vamos a los tribunales. Y en este caso, el límite que nos marca la transacción es solo para aquellos casos en los que no hay una revisión, sobre todo por el tema de las cuestiones matrimoniales o alimentos, no hay una revisión por parte de una autoridad judicial. Evidentemente, si nosotros vamos a un acuerdo que luego el abogado va a formular como convenio regulador y va a pasar porque hay hijos sujetos a patria potestad o mayores con discapacidad de la que requieren medidas de apoyo y tiene que pasar el filtro del informe del Ministerio Fiscal y luego el filtro de la homologación judicial, evidentemente no estamos ante un acuerdo puro y duro, sino que tiene, digamos, todos los requisitos fundamentales. El requisito de procedibilidad, donde no me voy a meter tanto porque tengo aquí a una profesalista y sería un poco una temeridad por mi parte, pero sí que debo de decir que tiene que identificarse muy bien, importantísimo, cuál es el objeto de la negociación que vamos a entablar o que vamos a emprender, cualquiera que sea el medio de resolución de controversias. Esto es fundamental, definir bien el objeto, que quede claro, porque si no, la primera de las puertas que vamos a tener que cruzar se nos va a cerrar, la admisibilidad. En general, por lo que estoy viendo, se suele ser, y debe ser así además, generoso en la admisibilidad. Al final, el letrado de la Administración de Justicia tampoco plantea demasiados problemas porque, bueno, ahí están las costas. Y yo creo que el problema viene en las costas. Ojo con lo que hacemos, porque aunque nos admitan, es decir, el objetivo no es que nos admitan, el objetivo es, ¿no?, que se estimen nuestras pretensiones y que además no se condenen en costas a nuestro cliente. Por eso, primero, definir muy bien el objeto, porque puede que no lleguemos a un acuerdo total y tengamos que acudir a los tribunales por el resto, pero nosotros lo hemos intentado, aunque no haya acuerdo, también definir muy bien el objeto para que pase el primer filtro. Y luego, bueno, ¿son libres las partes? ¿Hay libertad?
Pues hay dos criterios en costas, que esta es la parte del artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son nuevos. Viene en el 394, evidentemente, cuando hablamos de la imposición de costas, pero sobre todo en la segunda parte, donde se levanta la confidencialidad de la mayoría o de todos los medios adecuados de solución de controversias, porque esa condena en costas o falta de condena en costas no se corresponde con lo que esperaban, con las expectativas de alguna de las partes, y se recurre en esas costas. Bueno, pues aquí lo que se va a valorar no solamente es lo que conocemos hasta ahora, que es el vencimiento objetivo, si se han estimado o no se han estimado las pretensiones, o si se han estimado parcialmente. Ojo si se estiman parcialmente, porque nos dice el 394 que si se ha derivado por el juez y no ha habido acuerdo de las partes, aunque se hayan estimado parcialmente, se pueden imponer las costas. Por eso es lo que decía, ¿no? No es obligatorio si nos deriva el juez, podemos obviarlo, pero ojo, porque eso sí que tiene reflejo en el 394 para que pueda imponer las costas. Y luego sí que es verdad que se pueden recurrir, y que los nuevos criterios son la colaboración de las partes en la solución consensuada, o la falta de colaboración en su caso, y por supuesto el abuso del servicio público de justicia. Para que nos hagamos una idea también, se incorpora el tema de las multas o las posibles multas por mala fe procesal, pero claro, las multas por mala fe procesal, yo conozco dos, habrá más, pero como son autos tampoco me interesó mirar más porque era un poco desesperante. 2 multas por mala fe procesal ante la reticencia de 2 aseguradoras de ir a mediación derivadas por un juez por una cuantía de 100 y pico euros. E incluso fueron a apelación. Y en esos autos, uno era de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque apelaron y dijo, oiga, no lo pueden solucionar. Se impuso una multa por mala fe procesal por 40 euros. Claro, por 40 euros, pues es que dice, bueno, pues que nos ponga, ¿no? lo que quiera de mala fe procesal. El 245 es donde yo creo que se va a provocar que, en lugar de ser eficiente, porque vamos a quitarnos volumen de pleitos, se pueden generar más pleitos, porque se van a recurrir en muchas ocasiones las costas. Si ya estamos acostumbrados, ¿no?, a que haya recursos de costas, en este caso yo creo que se va a producir. Y bueno, pues un poco no me voy a detener en esos aspectos. Me voy a meter ya con las modalidades de medios adecuados de solución de controversias, para dar alguna pincelada, porque quiero que luego haya debate y bueno, podamos intercambiar opiniones o que podamos tener un pequeño debate. Bueno, el arbitraje queda fuera de la Ley 1/2025. Queda fuera, sobre todo entendiendo que es el equivalente, solo que en el ámbito privado y a través del contrato de arbitraje o sumisión de arbitraje, a la labor jurisdiccional. Un juez privado, a través del laudo, estima o desestima las pretensiones y la dejan fuera, cosa que podría ser, en cierto modo, criticable. Pero empiezan con la conciliación jurisdiccional, que la tenemos todos muy interiorizada, porque es la que hasta ahora ha funcionado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la que fue obligatoria, recordémosle todos, hasta el año 1984, y que se quitó su requisito de procedibilidad porque lo único que hacía era ralentizar el proceso porque no funcionaba. Y resulta que volvemos a eso, haya aveniencia o no haya aveniencia, eso es todo lo que hemos avanzado. Bueno, pues dicen, bueno, vamos a meter o incorporar nuevas conciliaciones. Yo aquí lo meto, si nos damos cuenta, en una clasificación de 2 tipos diferentes. Heterocomposición, cuando es un tercero el que se involucra en la solución, el que propone, el que facilita un resultado en el pleito, y la autocomposición, donde son los propios implicados, los propios justiciables, los que ofrecen la solución. Dentro de la heterocomposición, muchos procesalistas me han criticado que yo meta la conciliación esta de la oficina judicial. Dicen, no, ves que eso es un acuerdo entre las partes y finalmente hay aveniencia. Claro, ¿y cómo se recoge? En un decreto. Hombre, una aveniencia por decreto a mí me resultaba un poco... Pero en fin, admito que también es matizable. Pero donde sí que es heterocomposición, lo miremos por donde no miremos, es en la conciliación de notarios
se ha reformado la ley del notariado para incorporarlo, algo que venían haciendo, es decir, conozco varias situaciones en las que, sobre todo en temas sucesorios, para las particiones hereditarias, los notarios se involucran e intentan conciliar posturas. Una me contaba, la actual presidenta del Consejo General del Notariado, dice, mi primer destino fue en Ávila, y resulta que allí en mi pueblo, pues dos hermanas en la partición hereditaria no se ponían de acuerdo en cómo distribuirse, aunque estaba clara la distribución económica, los prados. Aquí son prados, allí son prados. Y los prados, en función de uno u otro, pues le interesaba más a una o a otra, y claro, los inmuebles no son fungibles, ¿no? Me da igual este que el otro. Y bueno, después de una larga discusión, etcétera, intentan llegar a un acuerdo y llegan al acuerdo. Y cuando van a firmar, pues resulta que una dice, y el ajuar de mamá. También me tienes que dar las sábanas porque es muy importante para mí, los bordados, etcétera. Y la notario decía, hombre, eso no se preocupen porque ya está reflejado, hay más efectos fiscales. Y no, las sábanas. Bueno, pues lo que ideó, propuesta conciliadora, un sorteo de las sábanas, bajeras y interesaban menos, pero bueno. También en su momento me contó un notario, Emilio González Madroño, notario que fue de Emilio Botín, que en un momento determinado, en su primer destino, también si no recuerdo mal, en Ontaneda, pues también una herencia, una partición de dos hermanos, y los hermanos también muchos praos, en este caso sin D, y finalmente llegan a un acuerdo. Y uno de ellos le dice al otro, bueno, y recuerda que me tienes que traer los gemelos de papá, que en su lecho de muerte, y toda una historia. Y no, pero que te voy a tener que dar yo a ti, tal, no sé qué. Solución de don Emilio. ¿Les importa traerme los gemelos a la notaría? Claro, sudando después de tanto tiempo que iban a firmar la partición. ¿Les importa traerme los gemelos a la notaría? No, pero tienen que ser esos, porque no, una copia no. Dice, no se preocupen, yo voy al mejor joyero de Santander, al mejor orfebre, que les va a hacer una réplica exacta con las mismas piedritas y todo, y oro de los auténticos, de los de recuerdo de su padre, ¿no? de los que su padre quería con todo el alma que fuese para ustedes, va a ser para usted, y el otro va a ser la réplica, pero los dos van a tener o van a poder disfrutar, ¿no? de ese recuerdo. Bueno, pues finalmente se separaron, firmaron, y dice... incluso en la forma de recibir a veces, ¿no? En estos momentos primero de duelo, evidentemente, porque ha fallecido el familiar querido, pero luego de enfrentamiento visceral entre personas, siempre dice, yo solía decirles, hombre, pues qué bien que su padre les quería tanto, que les ha dejado, ¿no? Y ahora qué bueno que solo hay que repartir, ¿no? Para ver si distendía un poco el ambiente, pero bueno, eso no siempre funciona. Los notarios, por supuesto, concilian, los registradores concilian, y estaba previsto, no lo he puesto ahí porque esta es la Ley Orgánica 1/2025, está previsto en la ley hipotecaria, que han creado un título 4 bis, pero es que estaba previsto ya en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, artículo 13, nadie conoce ese artículo, esa conciliación de los registradores mercantiles, que habla de que en caso de que haya discrepancias sobre alguna de las cláusulas de esa contratación, se puede acudir al registrador, que tiene la obligación de luego inscribirlo en el registro de condiciones generales de la contratación para que haga de conciliador. Bueno, pues no se hace, evidentemente. Ni tampoco los registradores mercantiles tienen mayor interés, bastante volumen de trabajo tienen como para estar conciliando una a una de esas cláusulas en las que puede haber discrepancia. También es verdad que en este tipo de cláusulas muchas veces hay una relación asimétrica de poder, donde es imposible que el registrador pueda salvar. Y recuerdo que uno de los registradores que quiso utilizar esta vía, que es Carlos Vallujera, que ahora digo el nombre porque ahora es el presidente del Consejo General de Consumidores y Usuarios, me acuerdo año, si no recuerdo mal, 2007, no recuerdo mal porque justo se modificó la ley hipotecaria, una reforma importante en el 2007, quiso que el registrador, en su labor calificadora, entrase a observar si había cláusulas nulas abusivas en las pólizas de préstamo hipotecario. Y vino la directora general, no, vino la Dirección General de Fe Pública, antigua Dirección General de Registros y del Notariado, y le dijo,
firmado por en aquel momento la directora, que era compañera de Derecho Internacional Privado, que los registradores de la propiedad en España se tienen que limitar a transcribir. Claro, eso fue un bazazo para los registradores, ¿no? Hombre, ¿cómo que transcribir? ¿No? Algo más, porque la función calificadora no es transcribir, como en Francia, en el registro, simplemente el contrato. Bueno, en todo caso, esa función de conciliación registral se le ha querido, se le quiere revitalizar. Yo creo que tampoco va. Bueno, sí que es verdad que hay muchos registradores a veces demasiado rígidos a la hora de calificar, y quizá esto pueda servir para, bueno, permitir que se les hagan valer razonamientos o argumentos a la hora de admitir determinadas cosas. Y por último, conciliación privada también, que puede hacer la abogacía, la procura, graduados sociales y economistas. Hasta aquí, bueno, más o menos todos de acuerdo, siempre que sean colegiados en ejercicio. Y donde ya no estamos tan de acuerdo es que dice, o cualquier otro colegio, y Vera dice, o cualquier mediador. Y dices, bueno, vamos a ver si sigue abriendo aquí, ¿no? Si sigue abierto aquí la puerta, al final, ¿qué es una conciliación privada? ¿Quién la puede hacer? ¿O con qué garantías? Sí que es verdad que en la conciliación privada, que se dice, es que, claro, la conciliación privada, dentro de las funciones de la conciliación privada, hay una, como digo, está en la heterocomposición, porque hay una muy importante, que yo creo que no puede hacer cualquiera, que es formular directamente, es el artículo 16, apartado G, formular directamente a las partes posibles soluciones e invitarlas a que formulen posibles propuestas de solución que construyan un eficaz acuerdo común. Si tenemos un conciliador que no tiene un conocimiento mínimo, ¿no?, sobre el conflicto, sobre la materia sobre la que va a conciliar, por mucho que esté colegiado en no sé qué colegio y que sea ejerciente y que tenga un seguro de responsabilidad civil, pues poco va a hacer. Y sí que es verdad que esta función de la persona conciliadora del artículo 16 debería haber servido para limitar, por supuesto, colegio de la abogacía, por supuesto, la procura, graduados sociales, economistas en aquellas cuestiones, bueno, pongamos el ejemplo de una liquidación de un régimen económico matrimonial donde haya una empresa familiar, donde haya que valorar una empresa. Bueno, ¿por qué no? A lo mejor puede servirnos un economista, pero bueno, cualquier colegio. Y luego, también relacionado con esto, opinión experta independiente no vinculante. No vinculante, en esta función de la opinión experta no vinculante, que durante el resto del texto le llama neutral, no es neutral, dice, hace un dictamen. Esto es algo a lo que sí que es verdad que estábamos acostumbrados. En la presentación al principio pone que yo soy miembro de un instituto que se llama SANFI, Santander Financial Institute, y sí que nos piden dictámenes, sobre todo en seguros y en algún tema, cuando hay algún punto en el que no están muy de acuerdo, y se emite un dictamen que no es vinculante, pero que ayuda a saber, ¿no?, los DAFOs famosos, las debilidades y fortalezas que tiene cada una de las partes. Bueno, pues emitido el dictamen, dice el artículo 18, o la opinión no vinculante del experto, las partes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, hasta ahora todos son días naturales, desde su comunicación para hacer recomendaciones, observaciones o propuestas de mejora con el fin de aceptar la opinión escrita propuesta por el experto. Es decir, hay una especie de intercambio de opiniones sobre un dictamen que en teoría es técnico, que en teoría es de un experto. Pero si logra un acuerdo, perfecto. Si no hay acuerdo, se emite una certificación tanto por la persona experta independiente como por el conciliador privado, diciendo que no ha habido ningún tipo de acuerdo, o que el acuerdo ha sido parcial, y nos abre ya, ¿no?, el requisito de procedibilidad se cumple y nos abre ya la vía judicial. Si no hay ni siquiera respuesta, que nos hemos puesto en contacto o bien no ha contestado, o bien ha habido una primera sesión y luego no ha habido más, 30 días, en este caso naturales, y ya nos abre la vía judicial, salvo que haya medidas cautelares que se dice son 20 días. Entonces, bueno, tenemos esta vía, no retrasa demasiado el procedimiento si no hay ninguna colaboración. Eso además se va a reflejar en las costas, por lo cual tampoco nos tiene que resultar ningún perjuicio, y como máximo se establece un plazo de 3 meses, luego vamos a hablar de ello, desde que se inicia el procedimiento hasta que finalmente se considera que ya no tiene, aunque no haya pronunciamiento expreso, que ya no tiene ninguna viabilidad.
Dentro del sistema experto independiente he de decir que hay varias experiencias ya en Europa. En tema financiero, por ejemplo, el que no lo conozca, le invito a que entre. Hay un sistema de opinión experta en línea que es FinNet, tal como pone ahí, FinNet, donde en temas tanto de inversión como en temas de derecho bancario se emiten opiniones por parte de grandes entidades o instituciones, como en el caso de España, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No son vinculantes, pero claro, si a alguien le dan la razón en estos dictámenes, evidentemente, aunque luego el banco o la entidad de crédito no le dé la razón, lo tiene bastante fácil en vía jurisdiccional. Tenemos pendiente por ahí, yo cada vez que miro esta ley, la Ley Orgánica 1/2025, pienso que iba paralela y que esta se ha quedado y que se quedará probablemente en el cajón de los recuerdos, un proyecto de ley por la que sigue estando siendo objeto de tramitación en las Cortes Generales, por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, donde se establece esta opinión experta independiente no vinculante, ojo, no vinculante para el usuario, pero vinculante para la entidad de crédito. Es un término medio, una cosa híbrida, ecléptica entre el arbitraje, porque sí que es vinculante para la empresa, en este caso para la entidad de crédito, es unidireccional ese carácter vinculante, pero nunca para el consumidor, el usuario. Y luego también es verdad que hay muchos casos donde es inevitable. Iura novit curia, el juez conoce el derecho, pero no conoce técnicamente el contenido que en muchas ocasiones lleva implícito el pleito. Yo recuerdo una de las veces que más abrumado me he sentido, bueno, dos, una cuando impugnaban las cuentas del Banco Santander y otra cuando, en este caso, me tocó, estaba yo de magistrado suplente en la audiencia, me tocó poner una sentencia sobre una patente que se disputaban dos farmacéuticas y los autos eran enormes y en los autos había dos informes periciales con unas fórmulas químicas que, claro, a mí el bachillerato ya eso me quedaba muy lejos. Y claro, evidentemente el informe dirimente, que es el que se pidió de oficio, fue el que finalmente nos trajo la luz, ¿no? Pero esto es lo que perfectamente, es decir, el juez, ¿qué va a decir en esto? ¿No? Vamos a ver quién, ¿no? Pues va a dejarse orientar, con lo cual, bueno, muchos de estos pleitos que son muy técnicos, evidentemente se pueden sustanciar ante la vía judicial y va a tener una solución impecable, pero también se podrían haber solventado por vía extrajudicial. No voy a entrar también en temas de edificación, ¿no? Donde hay informes técnicos muy relevantes para la solución del conflicto, incluso en familia, ¿no? Para el tema de guarda y custodia, pues el informe psicosocial es también muy importante para saber cómo articulamos, por ejemplo, una guarda y custodia compartida, etcétera, y por eso puede ayudar a una solución extrajudicial. Heterocomposición y autocomposición. No me voy a extender mucho porque me estoy pasando de la hora, pero ni entro tampoco en la negociación. Ya he apuntado al principio qué tipo de negociación sería la ideal, que se puede convertir en una transacción, por supuesto, siempre ha existido esa posibilidad, o se puede buscar no solo la homologación judicial, es lo que nos dice la Ley Orgánica 1/2025, si ya tenemos un pleito iniciado, sino que se puede hacer ejecutivo a través del notario. Insisto que al elevar escritura pública un acuerdo de este tipo tiene que hacer un control de legalidad, se lo ordena expresamente la Ley Orgánica 1/2025. Normal, porque claro, si admite como conciliador a cualquiera, evidentemente alguien tiene que saber si no se cumple espontáneamente, si se puede o no se puede llevar a efecto. Entonces, una vez que ya tenemos la negociación directa, a la que dedica la ley la parte general, es negociación directa, entramos con otras modalidades de autocomposición, donde la primera que nos pone es la oferta vinculante confidencial, que es una modalidad de negociación donde se trata de un ultimátum, es decir, es susto o muerte. Yo ya estoy harto de este tema y me la voy a jugar. Voy a directamente hacer una oferta que acepten o rechacen. Hombre, sí que es verdad que en la respuesta se me puede hacer una contraoferta, pero habitualmente o no se contesta o se contesta diciendo que no. Porque en este tipo de ofertas vinculantes confidenciales, donde en Estados Unidos se suele
incluso utilizar para aspectos muy puntuales dentro del proceso, y además se hace delante del juez. El juez llama al despacho y allí es donde se hacen las ofertas vinculantes confidenciales, no sale allí. Se es muy crítico porque se dice, hombre, en muchas ocasiones funciona, imaginémonos, ¿no? El tema de familia, que parece que es la más alejada por la carga emocional de lo que supone una oferta vinculante confidencial. Bueno, pues a lo mejor para la pensión compensatoria puede ser interesante. Estoy haciendo ofertas muy generosas, se me ocurre, para ¿no? Tratar de compensar el desequilibrio patrimonial producido durante la convivencia del matrimonio, y sistemáticamente es que no. Bueno, pues hacemos la oferta. Yo sé que esto va a tener una repercusión en el momento en el que en el 245, si se me condena en costas o si no se condena en costas, pueda decir que, aunque sea un pleito de familia, que habitualmente no hay costas, hombre, en este caso, si es una cuestión puramente patrimonial, pero lo mismo para indemnización por una nulidad matrimonial, el artículo 98, o lo mismo para la compensación por el trabajo en casa de la separación de bienes, ¿no? Del 1438. Es decir, incluso hasta en familia puede ser interesante en aspectos muy puntuales, por supuesto en derecho patrimonial o económico fundamental. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué está siendo tan criticado en Estados Unidos? Porque es una forma también de comprar voluntades. Allí funciona muy bien, cosa que aquí se intentó en esta misma ley y se quitó sospechosamente. Funcionan muy bien las acciones colectivas, las class action. ¿Qué pasa? Que cuando hay un caso importante donde una empresa, ya sea por responsabilidad cuasi objetiva o por directamente negligencia, ha provocado daños grandes, y en Estados Unidos funcionan los punitive damage o los daños punitivos, que son sin límite, no solamente reparan integralmente el daño, sino que tratan de sancionar, que es algo que no puede hacer la responsabilidad civil en Europa, al que ha causado el daño por falta de cuidado o diligencia debida. Pues resulta que aquí se hacen ofertas, y las ofertas que se hace al primero que plantea la acción, para evitar una acción colectiva, para evitar que los tribunales finalmente, ¿no?, sustancien el fondo, el contenido del asunto, tengamos jurisprudencia y a raíz de eso, a efecto llamada, y tengamos un montón de pleitos. Bueno, pues hacemos una oferta confidencial vinculante, generosa, más o menos generosa, porque esto se va a quedar aquí. Y además todas las pruebas que puedan tener tiene efecto de cosa juzgada y ya no se van a poder utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me ocurre, hay muchos casos, pero hay uno que afecta a nivel global, el llamado Dieselgate, ¿no?, de Volkswagen, que nos prometió que teníamos unos catalizadores maravillosos ecológicos en los coches de Volkswagen Diesel, y luego a la primera, ya cuando tuvieron que pasar la ITV, a la primera nos dijeron, ¿era esto? Bueno, pues ese es un tema que se está negociando. Se ha negociado en todos Estados Unidos y se está negociando en Europa a través de sistemas extrajudiciales para pues evitar llegar a arreglos, ¿no? Y por eso dicen, hombre, resulta que aquí se puede provocar antes se decía, ¿no? Por un lado, el que se administre qué asuntos llegan o no llegan a los tribunales está bien, pero cuando es una cuestión de pagar para que no llegue a los tribunales, igual no está tan bien, porque entonces igual ese acceso a la justicia y esa publicidad que tienen que tener las resoluciones judiciales cuando efectivamente se administra justicia en casos en los que es necesario, pues se sustrae, ¿no?, del sistema judicial. Si queréis, luego podemos hablar más. Y luego es el único de los medios adecuados de resolución de controversias que requiere intervención obligatoria de la abogacía. Es decir, los letrados tienen necesariamente en la oferta, también en Estados Unidos, en la oferta vinculante confidencial, tienen que estar de acuerdo y tienen que además firmar la oferta confidencial vinculante. Normal, porque tiene un efecto demoledor en costas. Es decir, como nos equivoquemos, ahí sí que tenemos, llevamos todas de perder, porque el 245 dice, como el fallo de la sentencia guarde una relación de identidad sustancial con la oferta o con el contenido de la oferta, se condena en costas. Entonces, claro, esto tiene una derivada que el abogado tiene que conocer. Y luego tenemos la mediación y el derecho colaborativo. Me salto la mediación, que es conocida, entro en el derecho colaborativo, que es menos conocido, y en el fondo el derecho colaborativo, aunque lo voy a resumir muy rápidamente, es
una negociación colaborativa a 4 bandas. A 4 bandas mal llamadas 4 bandas, es a 4. ¿Por qué? Porque son los abogados colaborativos, donde la ley dice tienen que ser abogados colegiados en un colegio de la abogacía con las credenciales, no sabemos muy bien cuáles van a ser, las credenciales de ser abogados colaborativos que entran a negociar junto con sus clientes, por eso digo a 4, puede ser multiparty, puede ser a más, pero en Estados Unidos lo llaman a 4. Entran a negociar, acta inicial, acta final, muy parecido a la mediación, y además pueden llamar también a expertos, por eso se combina un poco, a expertos independientes para que den su opinión y tratar de lograr un acuerdo que se refleja en ese acta final, y si no llegan a un acuerdo, pues efectivamente se cumple el requisito, en ese acta final se refleja que no hay acuerdo y se puede ir a la vía jurisdiccional. Importante, el abogado colaborativo tiene que dar a sus clientes un consentimiento informado en el que se diga que él en ningún caso va a poder luego representarle en el pleito posterior si no hay acuerdo. Es decir, tienen que directamente pasárselo a algún compañero porque no pueden, están sujetos al principio de confidencialidad, no pueden llevarlo. La mediación se transforma porque la voluntariedad hay que interpretar el artículo 6.3 en que el requisito de procedibilidad hay que cumplirle y por lo tanto puede ser forzada, en cierto modo, a esa sesión inicial, pero mantiene la voluntariedad en el sentido de que, como dice el 6.3, a nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo y se puede levantar de la mesa de mediación en cualquier momento. Confidencialidad, pues también aquí podemos decir que si esto tiene repercusión en costas, se matiza, pero también hay de decir que el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2025 insiste mucho en la confidencialidad. ¿Cómo se puede concordar una cosa con la otra? Bueno, la confidencialidad se levanta en el momento en el que hay fallo y hay sentencia firme en ese pleito y solamente se levanta a efectos de costas en el recurso. El comienzo de la mediación pues también varía un poco, porque hasta ahora solamente era posible la de común acuerdo y también era posible por una de las partes cuando había una cláusula de sumisión a mediación en un contrato. Y ahora se dice también por una de las partes como requisito de procedibilidad, si lo propone, por eso digo, nos pueden forzar a la mediación si ya nos la proponen, si rechazamos de manera injustificada puede interpretarse como que no colaboramos y se puede ver repercutido luego en las costas, y luego por derivación. Por derivación, de nuevo, con el matiz, el juez, aunque derive, no implica que sea obligatorio ir a mediación porque requiere el acuerdo de las partes, es decir, tiene que estar de acuerdo las partes, pero sí que puede tener efecto en costas, aunque no estén de acuerdo las partes, teniendo en cuenta quién se negó o quién no quiso ir a mediación. Duración, antes no había duración, decía el plazo más breve posible, la mediación, ahora dice como máximo plazo de 3 meses, que es el general que establece la Ley Orgánica 1/25 para cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias. Persona mediadora, ¿quién puede ser? Artículo 11, hasta ahora, bueno, pues solamente se requería, no, ya era bastante, tener un título universitario, no decía cuál, o formación profesional superior y una formación específica en mediación, donde además el reglamento 980/2013 nos decía qué tipo de contenidos tenía que tener esos cursos, ¿no? Y que adaptábamos, sobre todo en las universidades nos ocupábamos de hacer cursos largos, máster, etcétera, que cubriesen un poco todo eso de forma holgada, ¿no? Bueno, pues ahora junto a eso y el seguro de responsabilidad civil, también hay que estar inscrito en el registro o bien del Ministerio, porque es algo que nos dice el artículo 11, dice, para llevar a cabo mediaciones de las del artículo 16, el artículo 16 es el proceso de mediación, cualquier proceso de mediación formal, con lo cual para todos tienen que estar inscritos en un registro, dice, o el del Ministerio o cualquier registro autonómico. Por lo tanto, nuevo requisito estar en el registro de personas mediadoras. Es algo que queramos hacer una mediación informal que no sé si nos serviría para pasar el requisito de procedibilidad. Podría servir demostrando que ha sido una negociación, porque la negociación directa está permitida. Y luego, también en tema de ejecución y control de legalidad, artículo 25, donde se dice el acuerdo se eleva a escritura pública y el notario hace ese control de legalidad del contenido de los acuerdos. Y aquí viene mi parte políticamente incorrecta, porque casi lo considero un poco, en fin, me lo tomo como un poco personal, porque así que de tapadillo la Ley Orgánica 1/2025 nos dice que tiene que conocer como formación específica un mediador
nos cambia, por lo tanto, y supongo que se modificará el reglamento 1980-2013, nos dice qué es lo que tiene que conocer, qué tiene que saber un mediador para pasar, digamos, a cumplir ese requisito. Y aquí es donde yo me indigno, porque claro, llevamos nosotros concretamente ofreciendo formación de posgrado en mediación con los contenidos que antes decía, que eran negociación, ética, parte psicológica, parte jurídica, muy importante, evidentemente. Bueno, pues ¿qué es para el legislador ahora lo importante para ser mediador? Disposición final octava, reformada por de la Ley 5/2012, reformada por la Ley Orgánica 1/2025. Paso a leer. Las administraciones públicas competentes determinarán la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir. Es decir, no nos dice quién tiene competencia. Para empezar, dice, bueno, quien sea competente que decida qué tipo de cursos, pero aquí es donde viene ya donde me indigno. Dicha formación incluirá, entre otras materias, dice, sendos módulos de igualdad. Sendos, empieza por sendos, pero ¿cómo que sendos? Sendos módulos de igualdad, o sea, una para no sé, sendos módulos de igualdad, vale. Bueno, quiero decir, severos módulos de igualdad, de atención a las personas con discapacidad, de detección de violencia de género, que ya estaba, que tengan en cuenta la perspectiva de discapacidad, de perspectiva de género y de infancia, de perspectiva de género y de diversidad sexual, de género y familiar para todos los mediadores que deseen actuar en el ámbito del derecho de familia. Conta que redundante, cuántas veces repitiendo lo mismo. Y ahora todo el mundo esperará, y ahora vendrá lo de la parte de negociación, lo de la parte de derecho. No, ahí se acaba. Hay el último inciso. Y aquí también me indigno ya más personalmente porque me voy acercando. También deberá incluir formación en necesidades específicas de las personas con una edad de 65 años o más que garantice su participación en el procedimiento de mediación en condiciones de igualdad. Bueno, de 65 años estamos estupendos, todavía no he llegado, pero la mayoría están estupendos, como para que haya una formación específica para atender a las personas de 65, sobre todo cuando antes nos ha repetido 2 veces atención a las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, es un poco... y aquí acabo, perdón si me he extendido, que me he extendido. Si me he ido pues, por la intervención demasiado longa. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Hemos visto, como veis, un completo de la materia desde la denominación. La abogacía llegamos a la conclusión de que nos vamos a Florida, pues estás seguro, ¿verdad? Pero es de la denominación que efectivamente siempre tiene su importancia para saber de qué es, de lo que estamos hablando, de los conceptos básicos y luego de cada una de las fórmulas que la ley nos ofrece. Efectivamente, la final octava, ¿no? El sendos no hay por dónde cogerle. Entonces tenemos una idea de conjunto. Vamos ahora con las preguntas, las cuestiones que queráis plantear. Vamos a ello, aunque sea a la hora del café. No me digáis que no hay ninguna cuestión. Sí. Sí, una pregunta, Eduardo. Sí. ¿Cómo casa para usted la negociación entre letrados y el secreto profesional? Muy buena pregunta, porque hemos visto hace relativamente poco alguna resolución del Consejo General de la Abogacía donde se ha sancionado a letrados por filtraciones de correos electrónicos de negociaciones y cómo se puede demostrar a efectos de procedibilidad que ha habido una negociación mínimamente seria, que es la que se va a admitir por parte del letrado de la Administración de Justicia, sin revelar en absoluto el contenido y no vulnerar ese principio de confidencialidad. Bueno, pues lo que sí que nos dice la ley es que haya un compromiso y que aportemos un compromiso de actuación. Bueno, no dice compromiso, es una declaración responsable de que se ha actuado de buena fe por parte de ambos abogados. Con eso nos serviría. Es decir, no hay que... nos da esa fórmula la ley, pero no hay que revelar el contenido. Ahora, también el Consejo General de la Abogacía, si queremos ser más escuetos, nos ofrece, y sería
para el requisito de admisibilidad sería posible lo que llaman el Buró SMS, si no recuerdo mal, ¿no? Donde lo que se nos pide es identificar el objeto, lo he dicho, nos lo dice la ley, identificar cuándo se produce la oferta, por parte de quién, identificar a la persona que hace la oferta, que llega al destinatario, en qué fecha llega al destinatario y que haya posibilidad, en el caso posteriormente de que haya un pleito y que finalmente haya un problema en cuanto a las costas, el contenido del mismo, pero que de momento quede, digamos, en información reservada, pero que haya posibilidad de conocer íntegramente el contenido de esa oferta o de esa negociación dentro de esa comunicación que ha existido. Con eso se podría directamente demostrar, sin vulnerar el principio de confidencialidad, que ha habido un intento serio de negociación o de oferta y que ha sido o bien no contestada, plazo de 30 días naturales, o bien que se ha rechazado, ¿no? En ese caso se nos abre ya el requisito de procedibilidad y podemos directamente plantearlo. No se revela cuáles han sido los contenidos de la negociación, se abre el requisito de procedibilidad a que comience la vía jurisdiccional y luego, eso sí, conservar eso para, si no estamos conformes con las costas, en su momento recurrirlas sobre la base de esa prueba. Gracias, Eduardo. Yo creo que no entramos más en este tema porque va a ser el que se va a desarrollar la siguiente, si no, pues sí veríamos el alcance del estatuto, el código deontológico y demás, pero lo seguimos hablando luego. ¿Qué más preguntas tenemos? Si no veo alguna mano, empezáis a hablar, quiero decir, porque como da la luz allá. No tenemos más preguntas. Bueno, pues enlazamos, que será cuando tengamos la visión completa después con la procedibilidad y ya hacemos el debate completo. En este momento, aparte de reiterar a Eduardo las gracias, suspendemos un poco y a las 12 en punto estamos aquí todos para continuar. Ahora, la sección.